El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:44. Alerto a nuestra audiencia. En minutos estaremos dialogando con el analista político Jacobo García para hablar justamente del momento tan complejo que vive el país y, por cierto, la aparición de algunos nombres allí que surgen como precandidatos a la presidencia de la República. Algunos nombres han sorprendido, ¿no? Hay otros también medio impresentables que están allí, pero ya lo vamos a comentar más adelante con Jacobo. Antes, Silrat va a dialogar con el señor ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco. Silrat, por favor. Así es, Fabri, en este momento ya nos encontramos con el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, y vamos a hablar precisamente sobre la reactivación del sector cultural. Bienvenido, ministro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Silrat? ¿Cómo estás? Inicio preguntándole por qué es necesario fusionar estos dos organismos que se está planteando. No estaban dando los resultados esperados, había un tema de duplicidad de funciones. ¿Qué es lo que pasa al respecto con este tema? Sí, efectivamente, el ICA es el Instituto del Cine y el Audiovisual, y el IFAI, que es el Instituto de Fomento a las Artes, la Innovación y las Creatividades. Para que el público entienda, se trata de la diferencia entre un instituto que se dedica solamente al cine y el otro instituto que se dedica al fomento de todo el resto de las artes. Han sido fusionadas, están en proceso de funcionamiento con un decreto, a partir de un decreto del presidente de la República que lo permite, digamos, que busca primero, evidentemente, ser consecuentes con la situación de nuestro país con respecto al tema financiero y a la crisis que estamos viviendo, que no es algo nuevo para nadie. Esta fusión permitirá ser más eficientes, permitirá ahorrarle al Estado y a los ecuatorianos $600,000 al año, pero aparte será una institución más eficiente que resuelva algunos problemas viejos de la gestión, que no han podido llegar al punto en el cual, para el cual fue creado este instituto, sobre todo el IFAI. Con respecto al ICA, prácticamente no tendrá ninguna alteración, ni con respecto a la organización administrativa, ni con respecto al presupuesto del personal que en esta institución trabajaba. Se mantendrá. Y el fondo de fomento, que es lo importante, de donde salen los recursos para poner a disposición de los artistas y de los gestores, tampoco tiene ninguna alteración. Este fondo de fomento sigue siendo el mismo y es a partir de los institutos que hemos creado estas líneas de fomento que continúan de manera inalterada. Ahora, cineastas como Sebastián Cordero cuestionaron mucho el tema de la fusión, asegurando que los institutos permiten la creación de contenido ecuatoriano. ¿Cómo se garantiza que los cineastas van a poder acceder también al apoyo estatal y que van a continuar realizando y van a tener el apoyo para realizar todo su contenido? Porque no existe ningún cambio, no hay nada que suponga una reestructuración con respecto al apoyo que ha habido para el cine y el audiovisual con la fusión de estos dos institutos. De hecho, el ICA acaba de lanzar una línea de fomento de $100,000 para la generación de contenidos audiovisuales. Específicamente la línea se llama Historias desde Cuarentena. Son $100,000 que están a disponibilidad para la creación de cortometrajes. El IFAIC también acaba de lanzar una línea de $1,000,000 y continúa sin ninguna alteración, digamos. La fusión de estos dos institutos, nos hemos juntado además con un gran sector del cine y el audiovisual para discutir esto. No supone de ninguna manera un achicamiento, una reducción de las posibilidades del cine y del audiovisual, más bien posibilita a otras artes que estaban relegadas por un instituto que no estaba funcionando de manera correcta, que era el IFAI, como las artes escénicas, las artes musicales, las artes editoriales, las artes plásticas, etcétera, que ahora van a tener la posibilidad de verse beneficiadas del fomento. Si se realizó un estudio completo
acerca del fomento en estos 3 años. Los institutos tienen 3 años de creados. Se han invertido 8,5 millones más o menos en el fomento en estos 3 años. De ahí 3,8 millones han sido para el audiovisual, casi el 45%. Es decir, hay una preponderancia dentro de las políticas de fomento hacia el cine y el audiovisual. Así que este nuevo instituto simplemente generará nuevas posibilidades, ser más eficientes. Tiene que ver con ser consecuentes también con la situación en la que estamos en nuestro país. Seguimos poniendo fondos concursables a disposición de los artistas y los creadores de nuestro país, pero tenemos que reducir el tamaño del Estado. No podemos pedirle al resto de los ecuatorianos que hagan un esfuerzo si desde el Estado no hacemos un esfuerzo por reducir el tamaño del Estado. Estos $600,000 que serían de ahorro corresponden a optimización de recursos. ¿Dónde se vio que se podía optimizar precisamente y habían como gastos que definitivamente no correspondían y que podían ser ahorrados por el Estado también? En la duplicidad de funciones, precisamente, Cira, porque cuando tienes 2 institutos, tienes 2 estructuras administrativas, 2 estructuras jurídicas, 2 estructuras de planificación, etcétera, etcétera. Cuando tienes un solo instituto, puedes reducir el mismo director general para los 2 institutos una vez fusionados y todo el aparato, digamos, central, pero hay 5 direcciones que son una especie de subinstitutos, réplica del Instituto del Cine y Audiovisual, que ha venido funcionando bien. Así es como se ahorra. Ministro, a propósito de los fondos concursables que nos mencionaba y que nos cuenta que están en marcha, ¿cómo avanza este proceso? ¿Cuáles son los fondos que tienen actualmente? Había mencionado que era $1 millón y otros 100,000. Cuéntenos un poquito cómo están también avanzando, cómo está en marcha este proceso. Pues frente a la situación de la pandemia, desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio lanzamos el Plan Integral de Fomento para las Artes y la Cultura en su primera etapa, que es la etapa que tiene que ver con la emergencia y que busca poner recursos, ingresos en los trabajadores del arte y la cultura. Se hace a partir de 2 lógicas. La primera, que tiene que ver con respecto a la vulnerabilidad de estos trabajadores de la cultura, los que están en una situación más complicada. Para ello, el presidente, por decreto, crea un bono humanitario, lo anunció ya, la creación de este bono humanitario específicamente dedicado para trabajadores del arte y la cultura. Junto con el ministro Iván Granda hemos construido este bono que empezará a ser entregado desde julio y que en principio iba a abarcar 5.500 trabajadores del arte y la cultura, pero ahora se ha agregado esta cifra, se ha podido, gracias a una negociación con el Banco Mundial, se ha podido incrementar esta cifra y se llegará a más trabajadores del arte y la cultura. De la misma manera, hemos creado desde el Fondo de Fomento, a partir de los institutos, desde el ICA y el IFAE, como ya lo dije, líneas de fomento, una de $100,000 que está ya disponible, a la que ya pueden aplicar y están aplicando los trabajadores del arte relacionados con el cine y el audiovisual, y otra línea de fomento de $1 millón para circulación de diversas manifestaciones artísticas. Incluso los espacios culturales pueden aplicar, que están en un momento muy complicado, a estas líneas de fomento. Se lanza esta semana también una línea de $250,000 a través del INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para artesanos y para patrimonio alimentario. Para entender un poquito, ¿cuántas personas son parte de este sector cultural? ¿A cuántas está generando empleo? Son alrededor de 150,000 personas, ecuatorianos y ecuatorianas, que trabajan alrededor del arte, la cultura y el entretenimiento. Hemos hecho un cálculo además, se pierde entre 20 y 30 millones de dólares al mes el sector del arte y la cultura, y en su mayoría está detenido. El 85% de las actividades relacionadas con arte y cultura están detenidas. Un desafío paralelo, digamos, a esta generación de ingresos que estamos promoviendo desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, es también la construcción de protocolos, cosa que hemos venido haciendo desde el primer momento para que el sector se pueda reactivar. Habrás escuchado los protocolos para que los músicos trabajen por el Día de la Madre, por el Día del Padre, los protocolos para las librerías, protocolos para los artistas del tatuaje, protocolos para los museos que estamos sacando esta semana, para los espacios, sitios arqueológicos,
etcétera, ¿no? Todo es una construcción frente a la situación que debe llevarnos a repensar estos espacios, ¿no? A pensar, repensar cómo se va al teatro, cómo se va al cine, cómo se va a un concierto, y buscar la manera de reactivar este sector, que es un sector económico productivo. Hablando de este sector y de la afectación económica, nos decía que es más o menos 20 a 30 millones mensuales en pérdidas. Estaríamos hablando desde el 16 de marzo que entró en vigencia el estado de emergencia en el país. Entonces, así, dando una cifra, ¿cuál sería la afectación en general que ustedes más o menos tienen planteada respecto a esta emergencia, ¿no? Sí, pues las pérdidas, en el primer periodo hubo una pérdida calculada de un poco más de 20 millones. En el segundo periodo, es decir, desde el 15 de abril al 15 de mayo, superó los 30 millones. Por eso calculamos, hacemos un promedio, decimos entre 20 y 30 millones se está perdiendo mes a mes. Y es por eso que desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio entendemos la situación de emergencia y buscamos la generación de recursos para estos ecuatorianos y ecuatorianas que además seguramente esta es una actividad, las actividades relacionadas con el arte y la cultura probablemente sean las últimas en volver a una normalidad. Y además de esto tenemos nosotros que posicionar en la ciudadanía esta percepción que a veces es difícil de entender de que los artistas, los gestores, los trabajadores del arte y la cultura son esos, son trabajadores del arte y la cultura. Vemos con preocupación, como a veces se dice, no es momento para el arte, no es momento para el entretenimiento. Precisamente nosotros debemos posicionar este mensaje de que es una actividad profesional que aparte le genera ingresos como cualquier otra actividad a un gran sector de la población que ve en esto su modo de supervivencia, su modo de su trabajo y lo hace de manera digna. Ministro, hablando precisamente de que el sector cultural es uno de los más afectados, no va a haber conciertos, actos culturales, teatrales, son de los últimos en reabrir. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes ven actualmente y cuándo piensan que ya se podría reabrir? ¿Qué están haciendo específicamente en ese sentido? Pues lo que podemos hacer, hay que entender claramente, ¿no? Que la prioridad es la salud, la prioridad es entender y encontrar ese equilibrio entre las disposiciones de salud y la necesidad de reactivarnos económicamente. Y el desafío está en encontrar ese punto medio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en conjunto con el resto de ministros de cultura regionales y del mundo, analizando la información y tratando de construir una estrategia regional, al menos con respecto al regreso a los teatros, a los cines, pero también apoyando iniciativas novedosas, innovadoras, creativas con respecto a las posibilidades de volver a un concierto, de volver a un recital, al teatro, etcétera. Estamos trabajando junto con todos los exhibidores de cine, los dueños de teatros o la gente que tiene espacios culturales para entender cuál es el momento en el cual podemos empezar a plantear en el COE nacional la posibilidad de volver a estos espacios en condiciones distintas, con un distanciamiento en las butacas, por ejemplo, donde está claramente determinado que la situación de mayor riesgo es cuando uno está en proximidad, en lugares cerrados donde no hay circulación de aire. Un avión, por último, tiene sistemas muy sofisticados de purificación del aire. Un teatro probablemente no tenga ese tipo de servicios, pero estamos buscando la manera, porque volveremos de todas maneras a estas actividades, pero hay que encontrar el momento, el punto justo y los mecanismos para que esto no genere un rebrote, un perjuicio a la salud. Ministro, las librerías, las bibliotecas, estos espacios presentaron un plan para reactivar sus actividades. ¿Bajo qué condiciones se están ejecutando ya esta reapertura de espacios? Pues siguiendo una lógica de otros protocolos preexistentes, como por ejemplo el del delivery de la comida, las bibliotecas pueden realizar entrega a domicilio de libros comprados en línea, pero además
como cualquier otro espacio comercial, digamos, pueden tener un aforo determinado de manera específica en los cantones por la semaforización de los mismos. Entonces, pueden atender al público siguiendo además todos los protocolos correspondientes de seguridad, de bioseguridad, para atención al público. Lo mismo estamos construyendo, presentamos protocolos permanentemente. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta protocolos que son aprobados todas las semanas con respecto a actividades relacionadas, y estamos trabajando, como decía, en entender cuál es la pertinencia también de la generación de estos protocolos en cada caso. Ahora, se aprobaron las serenatas por el Día de la Madre, pero también por el Día del Padre. ¿Qué otras alternativas se están trabajando también en ese sentido? Tal vez en explotar un poco más los espacios abiertos. ¿Se ha pensado en este tema, en estas alternativas? Sí, por supuesto. Primero hay un protocolo para la realización de espectáculos sin público que está aprobado, que es también el que ha permitido, la audiencia habrá podido escuchar o ver seguramente la inmensa cantidad de oferta digital que hay de diversas manifestaciones artísticas, conciertos, teatro, títeres, talleres, etcétera. Todo esto con protocolos de bioseguridad y con salvoconductos que permiten que los artistas y su equipo técnico puedan movilizarse en las horas en las cuales se realizan las transmisiones. Hay propuestas para hacer autoconciertos o autocine o autoteatro, etcétera, en donde nuevamente el rol del ministerio es lograr que estos protocolos que surgen de la creatividad del sector para tratar de encontrar alternativas a la situación de restricción que sugiere la pandemia, es poner estos protocolos en funcionamiento. Nuestro desafío mayor en este momento es generar líneas de fomento que ayuden a resolver el problema que nadie más que el Estado puede resolver, que es la generación de recursos en una situación en la cual no es posible realizar la actividad profesional de este sector. Es también importante destacar que dentro de la ley de simplicidad tributaria que se aprobó, pusimos una serie de incentivos que están aprobados, incentivos tributarios para que se pueda invertir desde la empresa privada en eventos artísticos y culturales, generando una deducción del gasto de hasta el 150%, y que las nuevas iniciativas, los nuevos emprendimientos en arte y cultura no pagan impuesto a la renta durante un periodo entre 5 a 7 años. Es decir, estos son el tipo de cosas que tendremos que seguir trabajando y que son necesarias para reactivar este sector. Ahora, me gustaría precisar un poco el tema de cómo se ejecutaron las ayudas para los artistas en estado de vulnerabilidad que anunció el gobierno a inicios de abril y que usted nos comentó previamente aquí en la entrevista. Son bonos de alrededor de $60. ¿A cuántas personas han llegado? ¿Cómo también se gestionó y se ejecutó esta ayuda? Todavía no se entregan esos bonos, es un bono de $60 durante 2 meses, será un bono único, es decir, en una entrega única de $120. ¿Cómo se accede a este bono? El tema de los bonos es complicado, primero crearlo, porque pues el dinero público con respecto a los bonos, en donde no hay una contraprestación, supone un análisis extenso acerca del nivel de vulnerabilidad de quien recibe ese bono y una justificación con respecto a esa entrega de ese recurso. Sugiere también una construcción de criterios, una base de datos, un decreto, un financiamiento. Todo esto lo hemos venido construyendo y finalmente ahora en julio podremos finalmente entregarlo. ¿A través de qué herramienta? Del RUAC. El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que venimos impulsándolo fuertemente desde nuestra llegada, porque es una herramienta, es la que permite acceder a los salvoconductos para los protocolos, es la que permite acceder a créditos específicamente diseñados para artistas y gestores culturales, es la herramienta que permite acceder a las líneas de fomento, y ahora también es la herramienta que permite acceder a este bono humanitario. ¿Hay personas ya inscritas para acceder a estos bonos? ¿Y cuántas serían los beneficiarios de este bono para los artistas en vulnerabilidad?
Sí, claro, en el RUAC hay más de 12.000 trabajadores del arte y la cultura inscritos, y de entre esos 12.000 y pico, quienes estén en el grupo de vulnerabilidad determinado por el decreto, son los que accederán a este bono. No hay necesidad de hacer una petición formal, sino simplemente es un análisis que se realiza con respecto a cada uno de los casos y simplemente se entrega el bono. El RUAC permite este contacto, permite este acceso, que son herramientas como cualquier otra, como el RUC, como el RUP, como la cédula de identidad, que es mediante las cuales desde el Estado se generan políticas públicas, en este caso para el sector del arte y la cultura. Muchas gracias, le agradecemos este diálogo al ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, explicándonos también cómo avanza el tema de la reactivación del sector cultural a propósito de la pandemia en la que nos encontramos por el coronavirus. Muchas gracias, ministro. A ti, Sirrat, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente que nos oye.